Díganme si se puede ver, si ustedes están viendo ahí. em, no sé por qué no las veo. Bueno, ustedes no las voy a ver mucho, pero díganme si se puede ver la pantalla. Yo la Sí, se veo, ve. todo ¿Sí? bien. Bien, bueno. Bien, mientras tuve este tiempo meditando en el tema que me dieron las hermanas, eh, me parece que, digamos, le puse el título Una mujer que busca con propósito. Seguramente todos alguna vez han leído la historia de la reina de Sabá, su visita al rey Salomón, y la idea es poder rescatar alguna enseñanza en función de la línea temática que venimos abordando, ¿no? en cada reunión. Este es el texto que yo elegí para la invitación y al final de la reunión lo voy a volver a retomar, que me gustó mucho, que dice, pero yo no lo creía hasta que he venido y ya lo vamos a explicar más puntualmente. Pero bueno, lo cierto es que una vez más la Biblia nos sorprende con estas historias maravillosas como es la de la reina de Sabá. En principio podemos decir una mujer muy valiente, ¿no? Porque viajó desde muy lejos para conocer de cerca la sabiduría de Salomón, pero por sobre todo, eh, sí, ella quería comprobar si lo que se decía del Dios de Israel era real. Entonces, hoy vamos a aprender con la ayuda del Señor de esta mujer que sin pertenecer al pueblo de Dios, se dejó mover por su deseo de ir en búsqueda de la verdad. Sí, y en su búsqueda, como vamos a ver en unos versículos enseguida, terminó glorificando a Dios. Nuestra lectura va a partir del libro Primera de Reyes, del capítulo 10, del versículo 1 al versículo 13. Por ahí para que nos contextualicemos un poquito, como ustedes saben, el reinado de Salomón ocupa una extensa porción del libro de Primera de Reyes, donde se realza la personalidad del rey, su inteligencia, sabiduría y riquezas, pero también se muestran aspectos personales que manchan su imagen en un momento de su vida, ¿no? Como acuerdos políticos y comerciales con naciones vecinas, pero por sobre todo con casarse con mujeres extranjeras que lo llevaron a adorar ídolos y a levantar santuarios a esos ídolos, ¿no? Entonces, la vida de Salomón, para quien le interese, es muy interesante leerla y estudiarla. Además, en el libro de Reyes se mencionan muchas mujeres, ¿sí? Pero en esta oportunidad, como ya dijimos, nos vamos a centrar en la visita de la reina de Sabá. Yo acá puse, digamos, la lectura para que quien no tenga Biblia o está conectado el teléfono, pero si tienen sus Biblias pueden ir siguiendo la lectura de allí. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Versículo 6. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey
para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales. Arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Bien, hasta aquí la lectura. Eh, Vamos a comenzar a sacar algunas enseñanzas de este pasaje. Por ahí una primera cuestión a aclarar es que la Biblia no nos menciona el nombre de la reina, pero sí nos da a conocer el lugar de procedencia, ¿no? Su lugar de procedencia, ¿no? La reina de Sabá era del reino de los sabeos y yo acá les puse un mapita para que nos ubiquemos. El reino de Sabá estaba al sur oeste de Arabia, ¿sí? Lo que hoy se conoce, vieron que yo les puse una coronita ahí, lo que hoy se conoce como la actual Yemen, ¿sí? Entonces, la Biblia no nos da su nombre, pero sí nos permite conocer de dónde viene esta reina. Y el pasaje que acabamos de leer no solo habla de la fama de Salomón, sino también habla de una mujer reina, de una mujer poderosa y de una mujer curiosa, ¿no? En principio, puede que nos llame la atención de que el gobernante de Sabá sea una mujer, ¿no? Pero yo estuve indagando y hay muchos registros arqueológicos desde la historia antigua que dicen, que han confirmado, ¿no? Que han confirmado la existencia de varias reinas que gobernaron diferentes estados de Arabia en esa época. Entonces, eh, podemos encajar este dato que nos dice la historia, ¿no? Claramente con la precisión de la Biblia, ¿no? Que cada vez es reivindicada. Otros comentaristas dicen que Sabá era una nación que honraba a las mujeres y que le otorgaba ciertos derechos, ¿no? Entre ellos derechos políticos como ser reina, otros derechos civiles, comerciales, militares, etcétera. Pero además, Sabá, la región de Sabá, era un centro comercial muy, muy famoso, ¿no? Sí, yo leía y comparaban, si Salomón tenía tantas riquezas, el reino de Sabá tampoco se quedaba atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque era famoso por todas las especias, por la abundancia de oro y por las piedras preciosas, ¿sí? Entonces algunos comentaristas dicen, ¿no? Que la fama del rey Salomón llegó a los oídos de la reina producto de estas caravanas comerciantes que recorrían la región, ¿sí? Entonces cuando la reina oyó, ¿no? Sobre esta conexión entre la sabiduría de Salomón y la de Dios de Israel, fue a probarle con preguntas difíciles. Cuando ella habla de preguntas difíciles, yo también estuve indagando y dice que esta era una costumbre bastante habitual en el en el mundo antiguo y sobre todo en el entorno real, hacer preguntas difíciles o enigmas. Estas preguntas difíciles podían ser de distintas temáticas, desde lo filosófico, lo teológico, lo político, lo geográfico, lo que a ustedes se les ocurra, eran esas preguntas bien difíciles y que se las hacían a ese otro de ese entorno real para comprobar qué tanto sabía o cuál era el manejo de su conocimiento. Entonces, claramente eran preguntas difíciles, ¿no? Em, pero lo que yo quiero destacar acá y ahora sí quiero que nos detengamos en el mapita, es que cuando la reina apenas oyó de la fama de Salomón, de su sabiduría, de su grandeza, no temió el largo camino que debía recorrer, ¿sí? Inmediatamente comenzó su viaje. Aproximadamente en esa línea roja
es una línea más recta, dicen, ¿no?, los estudiosos, eran más de 2000 kilómetros los que tenía que recorrer la reina. En esos tiempos, imagínense, podemos llegar a interpretar que es un viaje que duró varios meses. Ya vamos a irnos un poco más adentro de ese viaje, pero primero quiero que prestemos atención a esta pregunta. ¿Quién fue en realidad esta reina del sur a la que se refiere Jesús y que se nos presenta como ejemplo? Para poder entender esta pregunta y por qué decimos que Jesús la pone como ejemplo en el Nuevo Testamento, yo necesito que me acompañen a hacer la lectura en Mateo 12, del versículo 38 al 42. Sí, yo lo tengo ahí preparado, pero búsquenlos tranquila. Fíjense, el título dice: La generación perversa demanda señal. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Para contextualizar este pasaje, hermanas, estamos en los evangelios, ¿no? Y tenemos la presencia de los escribas y los fariseos, ¿sí? Que se acercaron a Jesús para pedirle una señal sobre su autoridad. Claramente, en esos tiempos que Jesús estaba en la tierra, ¿qué otra señal querían? Si ustedes leen capítulos anteriores, Jesús venía de hacer milagros públicamente, sanando enfermos, sacando demonios. Por lo tanto, no era un problema de falta de evidencia. El problema no era que faltaban evidencias, el problema era la dureza del corazón de estos escribas y fariseos. Y esa dureza, ese orgullo pecaminoso, les impedía escuchar la verdad, les impedía aceptar el mensaje del Señor. ¿Sí? Entonces, en este contexto de este pasaje de Mateo, Jesús le dice: bueno, yo les doy la señal que ya está en los tiempos antiguos, y retoma al profeta Jonás para hacer esta analogía en referencia a su muerte y resurrección. Pero bueno, sabemos, hermanas, que cuando uno no está dispuesto a escuchar la verdad, ninguna prueba es suficiente. Así que el Señor les dio dos advertencias, y una de esas advertencias es la reina de Sabá, es la reina del sur, que le llama Jesús. Y esto a mí me llevó a interpretar, bajo el temor del Señor, claramente, que para Jesús, en su mente, la historia de la visita de la reina de Sabá al rey Salomón no solo fue un dato curioso para ensalzar la gloria y la sabiduría del famoso rey de Israel, sino que también es una oportunidad para mantener una actitud espiritual correcta, esforzándonos en buscar la verdad con humildad. Ahora, Jesús la llama a la reina del sur porque tiene que ver eh, el lugar geográfico de donde se ubicaba esta reina, ¿no? Que era un lugar remoto y muy aislado. Eh, la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿por qué tomarla como ejemplo, ¿no? Y claramente los oyentes de este pasaje de acá de Mateo, todos los que estaban allí con él, conocían la existencia de este reino de los sabeos, su ubicación geográfica casi inaccesible y sus fabulosas riquezas, ¿no? Y como les decía hace un momento, y vuelvo al mapa, la reina de Sabá tuvo que hacer un viaje de más de 2000 kilómetros. Y no es como hoy en día que 2000 kilómetros lo hacemos en un auto y llegamos en un día y medio. Si no quiero ir en auto y tengo la posibilidad, me voy en avión. No, no, no. Acá la reina tenía dos opciones.
un camino por tierra o, como ustedes pueden ver, tenía que cruzar las costas del Mar Rojo. Pero ¿qué pasaba? Estas dos opciones tenían sus dificultades. Sí, la reina claramente fue por camino de tierra, eh, pero ese camino de tierra era un camino desértico, era un camino bastante eh, como campo, como rural. Dice que no había ni siquiera pozos de agua, que estaba habitada por tribus nómades bastante salvajes y bastante vandales, por así decirlo. Eh, pero si cruzaba el Mar Rojo, dice que en ese momento, según los historiadores, el Mar Rojo estaba infestado por arrecifes de coral y también había una cantidad enorme de piratas. Y la reina, ustedes recuerden que iba con una gran carga de riquezas, de oro para entregarle, ¿no? Eh, y tampoco había buenos puertos. O sea, la posibilidad del naufragio también estaba bastante complicada. Pero pese a todas estas dificultades que tuvo la reina, se arriesgó a realizar su viaje, cargada de tentadoras riquezas, por un camino totalmente peligroso que dice que muchos gobernantes evitaban, ¿sí? Pero todo esto la movió su interés por conocer la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Entonces acá viene el primer contraste, ¿sí? De esa generación que veíamos en Mateo, ¿no? Les voy a volver al versículo acá. ¿Por qué? Porque ella tenía un interés en buscar y en conocer la verdad, ¿sí? En conocer el Dios de ese rey, ¿no? Y se había esforzado en hallarla a pesar de todas estas dificultades que implicaba su viaje. Pero aquella generación, como describe acá en Mateos, tenía el privilegio no solo de escuchar, sino de verlo a Jesús en persona, la palabra divina hecha carne, y no tenía que hacer ningún esfuerzo para acceder a ella, porque Jesús andaba en sus aldeas, en sus ciudades, en sus caminos, pero no había un interés genuino, ¿sí? No había un interés genuino. Ahora, lo que yo quiero destacar para hacer este contraste es que la reina de Sabá inició su viaje con una duda. Ella quería comprobar si todo lo que se decía era verdad, ¿no? En cuanto a la sabiduría que el Dios de Israel le había dado al rey Salomón. Lo quería poner a prueba para averiguar por ella misma si todo eso era cierto, ¿sí? Partió con esa duda, con esa desconfianza. Tener dudas en cuanto al Evangelio, en cuanto al plan de salvación, cuando recién nos iniciamos, no está mal, ¿sí? Pero Jesús no quiere que nos quedemos en esa duda. Y la reina de Sabá no se quedó en esa duda, ¿sí? Por eso acá hay dos contrastes, que es lo que trata de exponernos Mateo. La reina de Sabá fue con preguntas difíciles con el fin de averiguar la verdad y de resolver sus dudas. Yo puse, se trata de una duda saludable, que muestra un interés genuino por conocer la realidad de las cosas y no caer en el engaño. Una duda de corazón abierto, sin doblez, que está dispuesto a ceder en presencia de una verdad convincente. Es decir, tranquilamente la reina, también tan poderosa como el rey Salomón, pudo ir y listo, ya está, no. Pero la reina fue con un corazón predispuesto a resolver sus dudas y a aceptar la verdad, ¿sí? En cambio, los fariseos y los escribas también tenían dudas. Pero ¿qué pasa? Era con una actitud burladora, una duda que no era un interés genuino en conocer la verdad, sino que buscaban confundir aún más a aquellos que estaban en ese tiempo, en ridiculizar a quien le hacía la pregunta, y no les interesaba la verdad, pero era por su propio orgullo pecaminoso, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia, ¿no? En este contraste. ¿Qué diferencia con la reina de Saba? El resultado de buscar la sabiduría con humildad,
con un corazón abierto a la verdad, ¿sí? Para poder conocer más a nuestro Dios. Y yo mientras estudiaba esto me hacía la pregunta, ¿y nosotros con qué actitud vamos a Jesús? ¿Nos esforzamos por buscarle con humildad, destapando ante el Señor todo lo que hay en nuestro corazón? Fíjense, esta analogía hago, la reina dice que puso delante de Salomón todo lo que había en su corazón, todo, ¿sí? Y la reina de Sabá hizo lo difícil, venció innumerables desafíos y dificultades para ver a un rey terrenal. Y nosotros tenemos un rey celestial. Y claramente con ojo físico no lo podemos ver, pero la tenemos tan fácil, ¿no? A partir de la oración, la palabra que nos habla, que nos escudriña, ¿no? Un rey de los cielos. Y la reina hizo esto, ¿no? Venció todos estos innumerables desafíos para ver un rey terrenal. Em, para ir cerrando esta idea, destacar algunos puntos más de esta reina. La reina de Sabá fue una mujer de iniciativa, una mujer que busca con propósito, puse ahí, ¿no? ¿Por qué de iniciativa? Porque dice que ella oyó y, y fue inmediatamente a comprobar si eso lo que había oído era cierto, ¿no? Entonces ella oyó y fue con preguntas profundas, fue con hambre de verdad, ¿no? Entonces esto nos enseña a no quedarnos solo con lo que se dice, sino de buscar personalmente a Dios con todas nuestras dudas, con todas nuestras luchas y con nuestro deseo de comprender. Su visita trajo honra a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ella se quedó asombrada de todo lo que tenía Salomón y de su sabiduría, ella entendió que la sabiduría que tenía Salomón provenía de Jehová, ¿no? Entonces, ella glorificó a Dios. Ahí hay en el versículo, eh, esperen que no lo tengo marcado, pero hay un versículo en lo que acabamos de leer en Reyes, donde la reina glorificó a Jehová tu Dios, le dice, ¿no? Este, reconoció que todo era producto de Jehová. Influyó espiritualmente en Salomón. Acá quiero hacer como un paréntesis, porque bueno, no hay un texto en la Biblia que nos diga que transformó a Salomón. Pero sí, en esa conversación que mantuvieron, donde ella exaltó a su Dios, el Dios de Salomón, podemos pensar que validó la fe de Salomón, ¿no? Eh, y esto nos llama a pensar, a repensar en cómo influimos nosotros, ¿no? Con nuestra fe en otro, ¿sí? En cómo podemos avivar esa llama espiritual en la otra persona, ¿no? Con nuestra presencia, con lo que decimos, cada vez que glorificamos a Dios. Entonces, Dios quiere o nos invita a que seamos como esta mujer, valientes para buscar, valientes para buscar, pero también humildes para aprender. Estamos hablando de una reina, estamos hablando de una reina que tenía probablemente varios conocimientos de todo tipo, pero ella fue con humildad ante otro rey, ¿sí? Dios quiere que seamos espirituales para reconocer a Dios en todo lo que tenemos, sí, en todo, en absolutamente. Generosas para dar, fíjense en que la reina de Sabá fue con un séquito. Si ustedes buscan la palabra séquito, tiene que ver con todos estos objetos, obsequios, perdón, que se le daban a un otro, eran tan grandes estos objetos y se caracterizaban con este nombre. Y quiere que seamos influyentes para dejar una huella, ¿sí? Y a modo de reflexión, no hace falta que ninguna de nosotras de las que estamos acá tengamos un título real para ser una mujer influyente. Solamente necesitamos un corazón despierto, ¿sí? Y mi deseo y el deseo de las hermanas es que, así como la reina de Sabá, no se fue igual a cómo llegó. O que en esta tarde ustedes también puedan irse con algo por parte de Dios.
¿sí? La reina de Sabá no se fue tal cual como llegó. Y ojalá nosotras tampoco nos vayamos igual. Vuelvo al versículo del inicio, solo que le agregué una parte más. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto. Muchas de nosotras hemos estado en esta condición, sin creer, con dudas sobre el Evangelio, hasta que un día hemos ido, hasta que un día hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios. Por eso este versículo tiene, para mí, tiene una estrecha relación con nuestra experiencia en el Evangelio, ¿no? Porque esta reina escuchó relatos asombrosos sobre la sabiduría de Salomón, sobre su reino, sobre su Dios, pero no lo creía. Pero no porque era una incrédula malintencionada, sino que esa duda muchas veces surge cuando una verdad parece demasiado buena para que sea cierta, ¿sí? Y tal vez nosotras también estuvimos así, ¿no? Oyendo hablar del Señor, de Dios, del Evangelio, de su obra en la cruz, de cómo un Salvador que perdona, que transforma, que restaura, pero algo en nosotros dudaba. Algo en nosotras nos decía que éramos inmerecedoras de tan grande gracia. Algo en nosotras nos hacía dudar, ¿sí? Hasta que un día, como la reina de Saba, vinimos. No fuimos a Jerusalén, pero sí vinimos al encuentro con Cristo. Y nos acercamos con un corazón lleno de preguntas, como fue esta reina y expuso todo lo que había en su corazón. Y nuestros ojos vieron, no nuestros ojos físicos, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de corazón, ¿sí? Eh, y tuvimos ese encuentro personal con un Dios vivo. Este, por eso te quiero, si hay alguien que todavía no tuvo este encuentro y su corazón está lleno de dudas, hoy Dios te invita a comprobar que Él es quien dice ser. Y cuando lo hacemos como lo hizo la reina, les puedo asegurar que la realidad supera eh, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos oído. Nos damos cuenta que la gracia es más profunda, que el amor es más intenso y que el perdón es mucho más grande de lo que imaginamos. Hoy Dios no quiere que te quedes en esa duda. Y cuando pensaba en esto, me acordaba de Job, cuando él dijo, antes solo había oído hablar de él, pero ahora mis ojos lo han visto. Y ese es mi deseo y de todas, que puedan tener un encuentro personal con Jesús, que no nos quedemos en la duda de lo que oímos, sino que lo busquemos y que veamos que Cristo es quien dice las Escrituras. Y para aquellas que ya hemos creído, que seamos como esta mujer, de iniciativa, una mujer que busca con propósito, pero con un corazón humilde, para aprender, para escuchar, ¿sí? Una mujer generosa y una mujer que influye, no importa el rango, ¿sí? En fin, Dios no se ofende con tus dudas, Él te invita a acercarte con confianza y buscar a Dios con sinceridad es el viaje más sabio que podemos emprender. ¿Cuáles preguntas estás trayendo hoy a Dios? Quédate con esta pregunta. ¿Qué es lo que te da duda? Sí, yo trabajo en una facultad eh, y una de las cátedras es filosofía. Y en esa cátedra se caracteriza por siempre cuestionar la existencia de Dios. Entonces yo estoy en otra cátedra que es pedagogía. Entonces vienen los estudiantes con todas estas dudas también, ¿no? Porque somos humanos y la duda está a la vuelta de la esquina y la podemos tener donde estudiamos, la podemos tener en nuestro hogar, la podemos tener cuando vamos al kiosco al frente. Se instala nuestra duda y en nuestro corazón y en nuestra mente y Dios no quiere que nos quedemos con esas dudas. Él nos invita a sacarnos de esas dudas. Él nos va a dar respuesta, ¿sí? Él nos va a dar claridad espiritual si ya somos sus hijas para saber
cómo actuar con sabiduría, ¿sí? Así que, queridas hermanas, esto es lo que yo tenía preparado para la reunión de hoy, que sea de enseñanza y de bendición para cada una de nosotras. Amén.